Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a esta sesión informativa, pues de cara a la preparación, ya que comenzaríamos en septiembre de este año, ¿no? Del 2026. Estoy recibiendo muchos mensajillos preguntándome, la pregunta del millón. ¿Es que va a haber oposición en el 2027? Así que bueno, vamos a empezar respondiendo esa pregunta porque no sé la de mensajes que recibo diariamente. A ver. Tradicionalmente, ya sabes que la convocatoria de las oposiciones viene siendo de forma alterna, primaria, un año secundario, un año primaria y un año secundario, con lo cual nosotros ya sabéis que tenemos una convocatoria ahora en junio de este año, del 2026. Así que si atendemos a lo que viene siendo la tradición en las convocatorias, pues se entiende que en el 2027 no habría, ¿vale? No habría convocatoria, pero tampoco se sabe a ciencia cierta, es decir, nadie sabe con certeza realmente si se van a convocar o no se van a convocar oposiciones de cara al 2027. De hecho, eh, nosotros, la oposición de orientación educativa se ha retrasado un año. Se esperaba que fuese la convocatoria en el año 2025, el año pasado, y no se convocaron. Es decir, nosotros llevamos ahora tres convocatorias o sea, perdón, 3 años realmente, 3 cursos sin oposición, ¿no? Y sin embargo, sí que se convocó el año pasado primaria, ¿vale? Se convocó de forma consecutiva. Entonces, con esto quiero decir que la administración manda y garantías no tenemos ni de una cosa ni de otra. Así que bueno, nosotros igualmente, y lo que he contestado a todos por las redes sociales o cuando me han escrito, es que nosotros empezamos nuestra preparación igualmente. Empezamos en septiembre con un nuevo grupo y nada, son 10 meses de preparación desde septiembre hasta junio. Daremos la formación completa y nada, independientemente de que haya convocatoria o no haya, nosotros terminaremos esa formación. Y cada septiembre de la misma forma. Bueno, voy a empezar con la presentación un poco y vamos a ir comentando cosillas. Me gustaría que si tenéis alguna duda, o no sé, o imaginaros que estoy hablando de algo que os genera pues alguna o curiosidad o queréis preguntar lo que sea, que abráis el micro con total confianza y que me paréis y lo vamos hablando, ¿vale? De hecho, agradecería si interactuáis un poco conmigo porque al final esto se hace eh, un poco raro. Bueno, me presento. Creo que hay algunas personas conectadas que sí que conozco. Bueno, mi nombre es Lola. Soy orientadora educativa como vosotros. Yo en el año... Ay, están tocando, creo que viene alguien. Yo saqué la plaza en el año 2021, ¿vale? En el proceso selectivo del año 2021. O sea que no llevo tanto recorrido, ¿no? en la profesión. Y bueno, en mi caso, en el 2021 me presenté y no llevaba prácticamente baremo. Hola. Hola. Hola, adelante chicos. ¿Qué tal? Nada, tranquila, tranquila, no pasa nada. Tranquilo. Me estaba presentando, ¿vale? Estaba presentando con los compañeros que he conectado. Bueno, estaba diciendo eso, que me llamo Lola y yo aprobé las oposiciones en el año 2021. Era la primera vez que me presentaba. Y bueno, lo peculiar de mi caso fue pues, que no llevaba baremo. Entonces era como todo un poco en contra, ¿no? Porque al final no tenía tiempo de experiencia. Ya sabéis que esto es un concurso de oposición que, pues bueno, que al final hay una carga bastante importante en la parte del baremo, de hecho, concretamente un tercio de la nota del proceso. Entonces, bueno, pues yo estaba muy positiva con el proceso y yo iba con todas y muy optimista y al final pues se me juntó pues la preparación con un poquito de suerte, que también es necesaria, pero el proceso es bastante azaroso. Entonces, bueno, yo, como os digo, saqué la plaza porque en mi caso, pues quedé la primera de mi tribunal, saqué la máxima nota, de forma que cuando luego se sumó la parte del baremo, me adelantaron muy poquito,
interinos que sí que tenían baremo. Entonces, pues entré en ese cupo, ¿no? Del reparto de plaza. Me desplazaron como 4 o 5 puestos. Y tuve esa suerte, ¿no? Bueno, pues desde entonces me dedico a la orientación educativa. He estado trabajando en equipos de orientación educativa y en departamento de orientación. Bueno, para los que no lo sepáis, nosotros en orientación educativa pertenecemos al cuerpo de secundaria, de profesores de secundaria, pero nosotros realmente trabajamos, nuestras funciones se desempeñan en las dos etapas, tanto en primaria como en secundaria. Entonces, bueno, es un trabajo un poco peculiar, somos unos profesores un poco especiales, ¿no? Es nuestra especialidad un poco más peculiar por eso, ¿no? Porque atendemos a un montón de demandas de todas las etapas educativas y todos los procesos pues, vitales, ¿no? Y evolutivos. Entonces, trabajé primero en EOE, estuve un par de años, después trabajé en departamento de orientación y cuando ya tenía esa perspectiva, yo siempre me había planteado preparar oposiciones. Bueno, lo que pasa es que no me atrevía porque entendía que tenía que tener un poco más de experiencia, ¿no? Laboral antes de lanzarme, que realmente no es así, porque al final lo que yo preparo es un proceso selectivo, no preparo, aunque se aprende de todo, ¿no? Pero bueno, no me daba esa confianza hasta que ya formé parte de un tribunal de oposiciones, fui miembro de un tribunal en el año 2023 y vi el proceso desde dentro, el proceso selectivo. Entonces, pues con esa perspectiva, más un poco la experiencia que había adquirido ya de laboral y la experiencia que había adquirido también en mi proceso, en mi propio proceso de opositora, pues ya me lancé a la preparación y llevo 2 años preparando. Actualmente estoy trabajando en un equipo especializado, ¿vale? En trastornos graves de conducta, llevo 2 años, este es mi segundo año y previsiblemente seguiré ahí porque la verdad es que estoy encantada con mi trabajo y me gusta un montón. Y nada, es otro puesto más, ¿no? Pues desde el ámbito de la orientación tenemos como muchas formas de desempeñar nuestras funciones y esta organización, el equipo especializado, el equipo de orientación educativa especializado, pues es otro más, ¿no? Otro más donde cualquiera, pues, de vosotros, cuando saquéis la plaza o incluso nosotros tenemos en el equipo este año personal interino, pues podréis desempeñar también vuestras funciones ahí, independientemente de que seáis funcionarios o no. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es mi currículum. De momento un poco escaso todavía, pero bueno, es verdad que en orientación hay una máxima que es que nunca lo sabes todo. Es decir, en orientación cada día es un día nuevo, cada día es un aprendizaje, cada día te expones a diferentes problemas y a diferentes situaciones que requieren de soluciones muy distintas pues son muy divergentes y eso nos obliga a los orientadores a estar siempre pues con esa actitud, ¿no? De búsqueda de soluciones, de, de tener una disponibilidad para la ayuda, ¿no? Para el asesoramiento, para echar una mano en todas las situaciones problemáticas que se nos dan pues en cada jornada, en cada día. Bueno, si no queréis que comentemos de momento nada más, pues yo sigo, ¿vale? A ver, quería comentar con vosotros el tema de la ratio previa, un poco para ponernos en antecedentes con respecto a las oposiciones anteriores, ¿vale? Como veis, hubo una convocatoria en el año 2018 donde se presentaron 1.365 personas admitidas para 96 plazas. La ratio era una plaza por cada 14 personas. Era bastante bajita, o sea, era un proceso muy, muy competitivo. La buena noticia es que esto a lo largo del tiempo ha ido mejorando, por suerte, ¿vale? Porque es verdad que nuestra profesión todavía no ha ganado el protagonismo que merece o se le da el protagonismo que merece por lo necesaria que es, ¿no? En los centros educativos, pero sí que es verdad que en estos últimos años ha ido ganando un poco de protagonismo y de relevancia, ¿no? Nuestro trabajo. Cada vez se nos busca más, cada vez se nos solicita mucho más nuestro asesoramiento, entonces eso también se ve reflejado pues, en las plazas y en el movimiento, ¿no? Del proceso. Además, también tiene que ver un dato importante y es que nuestra profesión es muy nueva. Nuestra profesión empezó en el año con la LOGSE en el año 90. ¿Qué pasa? Que como la especialidad como tal no existía, las personas que entraron ahí a trabajar en el 90 eran profesores de secundaria, pues que tenían ciertas nociones de psicopedagogía o de pedagogía y cumplían una serie de requisitos, ¿no? Que se establecieron en su momento, entraron en ese puesto. Entonces, estamos hablando de que
eran personas ya pues con una edad bastante avanzada. Quiero decir con esto que llegada la fecha, ahora están produciéndose muchas jubilaciones, por eso también está sucediendo el fenómeno de reposición. Es decir, se está dando un incremento de oferta de plazas porque está habiendo cada vez más también pues esas jubilaciones, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, en el año 2021, que fue cuando yo me saqué la plaza, se presentaron 2.571 personas y teníamos 276 plazas. Lo que veis entre paréntesis es porque he querido diferenciar las plazas que salen de libre acceso, que tienen una L, 226 de libre acceso, y luego hay un cupo para discapacidad, ¿vale? Que en este caso eran 26 para discapacidad y destinaron 25 plazas a la movilidad, es decir, esas plazas de ese cupo de movilidad están destinadas a maestros del grupo, o sea, profesores del grupo A2, maestros de primaria, pues que cumplan con los requisitos de acceso a secundaria, es decir, que tengan su máster o su licenciatura si es en el plan antiguo, y que quieran pasar a ser pues, orientadores en secundaria, ¿vale? Entonces, si cumplen con los requisitos, se presentan a un proceso selectivo que no es igual que el nuestro, tiene otro tipo de estructura y otro tipo de exámenes y tienen reservada ese cupo. Lo que suele pasar es que cuando las plazas de discapacidad y las plazas de movilidad no se cubren, ¿vale? Pasan al régimen general. ¿Vale? Lo único que hacen es conservar creo que un 10%. Por ejemplo, de las 26 plazas de discapacidad del 2021, me parece que se dieron 25 y hicieron una reserva de una plaza para el año siguiente, o sea, para la convocatoria siguiente. Es como que guardan, ¿no? Tienen esa diferencia de, en caso de que no se hayan dado a las personas con discapacidad, se pasan al turno general todas, menos un cupo, creo que un 10% o una plaza, algo así, ¿vale? Y se sumaría a la siguiente convocatoria. Fijaros, en el año 2021 la ratio aumentó, o sea, bajó considerablemente de pues, una plaza por cada 9 personas, que eso ya fue una noticia bastante buena para los que nos presentábamos en ese proceso, pues porque sabíamos los datos que teníamos anteriormente y fue, pues la verdad, un chute de energía y de positivismo, ¿no? Para afrontar el proceso. En el año 2023 pasó algo similar, si os dais cuenta hay menos candidatos y había unas poquitas menos de plaza. Salieron 202 para el turno libre y 25 para discapacidad. Y la ratio era aproximada también, una plaza por cada 9 personas. Y en el año 2026, que es el proceso selectivo que tenemos ahora en junio, que se presentan 42 alumnos, yo he preparado este año 42 alumnos, eh, que espero que saquen muchas plazas, por favor. Va muy bien preparado, va muy bien preparado. Yo estoy muy contenta. Bueno, en este proceso selectivo hubo un total de 2.067 candidatos, es decir, admitidos, personas admitidas. ¿Qué pasa? Que ha habido un cambio con respecto a convocatorias anteriores y es que ahora la programación, la parte práctica del proceso, la programación se entrega con anterioridad, tiene un plazo y se suele entregar en abril. Entonces, pues hay personas que echaron su inscripción y pagaron sus tasas para poder participar en el proceso, pues dentro de su fecha, y ahora, llegado el tiempo, la etapa en la que tenían que, el periodo, perdón, en la que tenían que entregar la programación, pues no la han entregado. Entonces, se nos han caído 166 personas, que yo considero que es una super noticia, porque claro, al bajar, al bajar las personas que compiten, ¿no? El número de personas que compiten por la plaza, pues mejora también considerablemente la ratio. Así que tenemos en la actualidad pues una plaza por cada 5 personas, que eso es una super noticia. Claro, si os dais cuenta, lo que ha sucedido aquí es que hay un incremento brutal de plazas, porque del año 2023 al 2026 han habido 3 años y medio. Entonces, el cúmulo de la oferta de empleo público se ha ido acumulando. Os voy a explicar cómo va esta dinámica, ¿vale? Para que la entendáis. Mira. La administración lo que hace es sacar un decreto, ¿vale? Que antes se sacaba ese decreto en diciembre o en noviembre. Entonces, lo que saca es un decreto donde establece cuál es la oferta de empleo público, es decir, cuáles son las plazas que se destinan a cada especialidad, a cada cuerpo,
¿vale? Entonces, si hacemos un poquito de historia con respecto a nuestra disciplina, en la oferta de empleo público del año 2020 sacaron 71 plazas de ingreso de libre acceso, ¿no? En la del 2021 sacaron 129 plazas de ingreso y en la oferta de empleo público sacaron 2022, o sea, del 2022, perdón, sacaron 25 plazas. ¿Qué pasa? Que la suma de todas esas plazas, como no hubo convocatoria hasta el 2023, se sumaron esas tres decretos, digamos, esas tres ofertas de empleo público, esas plazas, se sumaron y se convocaron, ¿vale? En el proceso selectivo del 2023. De ahí vienen las plazas, del cúmulo de esa oferta educativa. Es decir, cada año, sí o sí, la oferta de empleo público se hace, se publica, ¿vale? La administración la publica. Como os digo, antes se publicaba normalmente en noviembre y diciembre y ahora se publica normalmente en febrero. Ha cambiado un poco eso, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que la administración, cuando saca una oferta de empleo público, tiene 3 años para convocar las oposiciones. Lo habitual es que, siguiendo la tradición que se viene siguiendo en educación, la oferta salga primaria, secundaria de forma alterna. Entonces, nunca han agotado los plazos de esos 3 años. Pero bueno, si se sacara una oferta de empleo público y no se, o sea, estarían obligados a convocarla en ese plazo, ¿vale? Entonces, bueno, hay una convocatoria por ahí que se hizo también de movilidad con bueno, aquí la tenéis un poco porque quise distinguir entre, por si también vosotros habíais visto publicado algo, para que no os confundáis. Porque normalmente cuando se hace una convocatoria de oposiciones, se convocan las plazas de libre acceso, las plazas de movilidad y las plazas de discapacidad, todo en el mismo proceso selectivo. Pero hubo un año, que fue en el año 2023, que se convocó la orden de las plazas libres por un sitio y las plazas de movilidad se convocaron por otro. Entonces, pues dio un poco, puede dar pues, un poco pie a la confusión, ¿no? Pero lo habitual es que salgan juntas. Esto ya se allanó, o sea, se ofertó y se repartió. Después salió un proceso también en el año 2022, que lo habréis visto, que ya también está terminado, que fue la estabilización. Hay cierta presión por estabilizar pues, a los compañeros interinos que tienen ya cierto tiempo de interinidad y de trabajo fijo cada año. Entonces, bueno, pues se sacó un proceso donde solo tenían que concursar con mérito, ¿vale? Y luego se sacó otro procedimiento que era una estabilización, pero una especie de proceso distinto al nuestro y solo orientado a la estabilización. Lo que pasa es que de orientación pues no salieron plazas, pero bueno, por si veis por ahí, me parecía interesante ponerlo por si veis, porque sepáis un poco en torno a, o sea, todo este tipo de órdenes que van saliendo, ¿no? Que la administración va publicando en torno a los procesos selectivos, que sepáis un poco, pues, cuáles suelen ser las dinámicas. Bueno, lo que a nosotros nos interesa, bueno, lo que nos interesa ahora os lo digo, pero, por ejemplo, en la oferta de empleo público del año 2023, ¿vale? Que este es el decreto que publicó la oferta de empleo público, salieron 100 plazas de libre acceso. La oferta de empleo, bueno, no, aquí está incluida la de discapacidad, perdón. En la de empleo público del 2024 salieron otras 100 plazas y en la del 2025 no salieron ninguna porque se convocó primaria. En esa oferta de empleo público solo salió las plazas de primaria en febrero del 2025, pero en febrero del 2026 se ha publicado un nuevo decreto y han ofertado 150 plazas de orientación. Quiere decirse que han convocado justo en este 2026, si os dais cuenta, salió la oferta de empleo público en febrero y justo este año también están convocando a esas plazas. Es decir, que ahora mismo en este proceso selectivo se sumarían las 350 plazas. En realidad en la oferta hay 351 porque, como he dicho, se guardó una de discapacidad del cupo anterior. Siempre suele haber una diferencia de una o dos plazas y tiene relación con eso, con el... Sí, en el 2023, porque salieron en noviembre del 2023. Ya habían sido en junio, efectivamente. Sí, efectivamente. Salieron en noviembre, diciembre, que era cuando solían salir. Entonces, claro, salió a posteriori y el proceso selectivo fue en junio. Entonces, eso se quedó ahí en el reservorio esperando a que se convocara un nuevo proceso y hemos ido sumando año tras año, pues unas poquitas de plazas
Entonces ha sido una convocatoria, bueno, está siendo una convocatoria buenísima, ¿vale? Eso no significa que no vaya a haber más convocatorias buenísimas porque, y esto sí quiero ser muy positiva y que vosotros os quedéis con este dato, y es que están habiendo muchísimas jubilaciones, muchas, o sea, muchísimas jubilaciones. Viene siendo, sí, vienen siendo años muy buenos para la orientación. Tened en cuenta que antes se convocaban 90 plazas por cada 2 años y ahora están saliendo unas 100 plazas en cada oferta educativa, ¿vale? Perdona, Nora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Sí, entonces, ¿cuándo se sabría si habría convocatoria para el año que viene o para 2020 o para el próximo? Es que eso no se sabe, no se puede saber, es imposible de saber. Es lo que he dicho al principio. O sea, tradicionalmente ha sido un año primario y un año secundario, un año primario y otro. Entonces, si atendemos a la tradición, esa sería la dinámica. En 2027 entiendo que no habrá convocatoria, pero no lo sabemos porque en primaria ha habido 2 convocatorias consecutivas y eso tampoco solía pasar en primaria. Entonces, con la administración es que no se sabe. Es que hablar de esto. Porque imaginaros, vosotros ahora empezáis con la preparación y ahora en febrero sale la oferta de empleo público del 2027, ¿vale? En febrero. Y ahora resulta que sale en plaza. Y a la administración, que normalmente las convocatorias suelen salir febrero-marzo, le da por convocar las plazas de la oferta de empleo público. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es que ya ha pasado en primaria. Es que aquí pasó. Mira, en el año 2025, en febrero del 2025, ¿vale? En este decreto salieron plazas de primaria y se convocaron oposiciones de primaria en junio del 2025 y nos quedamos nosotros con cara de decir, pero si nos tocaba a nosotros, los de secundaria, ¿qué ha pasado? Y se convocaron esas plazas que salieron en 2025, se convocaron en junio. Entonces, Lucía, creo que te llaman, ¿no? Lucía, es que es imposible. Yo sé que esto genera mucha ansiedad porque, claro, la certeza con la administración nunca existe y esto vaya a tener que convivir con esto en todo el proceso. No, es Eh, más que nada es porque si tenemos pensamiento de realizar un otro máster aparte del MAIS ah, para subir el baremo, claro, eso es un lío, por claro. así decirlo. Sí, 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 te entiendo. Claro. O sea, nada, te tendrías que, o sea, tendrías que hacerlo. Es la incertidumbre con la que juegan todos los compañeros. O sea, que no es algo, es algo con lo que tenemos que convivir. Entonces, hay gente que empieza el máster en septiembre y ahora, pues, le da tiempo a terminarlo. Imagínate el año que viene, en junio, ¿no? Termina el máster y no se ha convocado a posiciones y en la siguiente convocatoria le da tiempo a sumarlo. O si se convocan oposiciones, pues no podría sumarlo en esa convocatoria, pero sí en la siguiente. Un poco esa es la decisión. No vamos a tener certeza, no busquéis la certeza porque no la vais a encontrar. Ni en sindicatos, ni en la administración, ni nadie os va a dar respuesta. Esto es, no sé a qué criterios atienden, pero esto es así. O sea, y no debe ser tampoco aleatorio. Ellos tienen que tener su. Mira, la orden, es que realmente la orden de convocatoria de las oposiciones este año ha salido el 20 de febrero, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que aunque salió la orden formalmente el 20 de febrero, nosotros ya teníamos conocimiento, pues porque la administración a los sindicatos un poco antes ya había avisado de que tenía intención de convocar, ¿vale? Entonces se sabe antes. Pero certeza como tal es que en realidad tú no tienes hasta que no sale una orden de convocatoria. Es muy difícil aventurarnos a decir eso. Yo entiendo, o por lo menos en mi cabeza, entiendo que el proceso, o sea, que en el 2027 saldrá primaria, ¿vale? Y que en el 2028 saldrá secundaria. Entiendo que sí. Sí. Sí, porque además, no sé, las que estáis conectadas no lo sé, ahora vosotros me contáis más o menos, pero lo que normalmente recomendamos, y yo lo recomiendo así, en mi caso también fue así, en mi preparación es prepararos con bastante, o sea, con tiempo. Prepararos con tiempo porque es una preparación. Esto no es, en primaria son 25 temas, aquí estamos hablando de 68 temas. Luego estamos hablando de una especialidad como la nuestra que requiere un manejo muy exhaustivo de normativa, de muchísimo conocimiento de todos nuestros ámbitos de intervención, que ya sabéis que son muchos. Em, entonces, de cara a los temas, pues dice uno, bueno, pues que son cuatro bolas, ¿no? Juega un poco uno con el azar, 4 bolas, 68 temas, vemos a ver cuál es una probabilidad alta de estudio de temas, pero es que en esta oposición el estudio de los temas es solo una parte.
La parte más importante es el manejo de todo el material que yo llamo complementario de cada uno de los bloques que yo tengo armados, que ahora lo vamos a ver concretamente para que un poco veáis la dinámica y mi metodología. Entonces, si tú te preparas en un año, apenas en ese año te da tiempo de pasar de puntillas por muchas cosas. Es imposible profundizar en un año en todos los contenidos y dominarlo con el nivel de excelencia que esto requiere para un proceso selectivo. O sea, tú puedes estudiártelo, sí, pero el manejo que tú tienes a la hora de aplicar esa normativa, aplicar protocolos, aplicar conocimiento que vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda la formación, no se consigue esa habilidad o esa formación tan en profundidad como si lo haces en 2 años. Y luego está la parte de la elaboración de la programación, que es una parte bastante tediosa, pues porque hay que hacer un documento que es original y único, o sea, lo tenéis que elaborar vosotros, por supuesto bajo mi guía, mi ayuda y con muchos modelos que yo voy proporcionando de cada una de las partes y con seguimiento y correcciones y tal, pero hay que hacer programación, eso lleva mucho tiempo. De hacer una programación buena, porque mi lema es que la plaza está en el oral, o sea, y eso lo tengo súper, y muchos preparadores, compañeros preparadores, opinan como yo. Una parte de la parte teórica está bien y hay que superarla, pero la parte del oral es súper importante. Y como tú no hagas algo bueno y sepas defenderlo de una forma original y buena, ¿sabes? Que tenga calidad, se te puede escapar la plaza. Entonces, para mí tiene mucha importancia la parte del oral y la elaboración de la programación. Por eso digo que yo he tenido este año, para que os hagáis una idea, mira, yo tengo este año alumnos que creo que son amigas vuestras, ¿no? Alguna de ellas. Sí. Tengo alumnos que son interinos con más años de experiencia que yo en el ámbito laboral, que se han preparado y se han presentado al proceso ya como 3 o 4 veces y que están ya pues agotados porque esto supone un desgaste y no han tenido en el proceso mucha suerte, la verdad. Pero bueno, ahora están bastante animados, se ven preparados, se ven que cuentan con baremos. Tengo ese grupo de alumnas que están muy, muy bien preparadas. Luego tengo un grupo de alumnos, bueno, las alumnas interinas estas han estado conmigo un año, ¿vale? Están conmigo un año. Pero claro, estas ya tenían una base. Es verdad que todas han cambiado la programación porque han comparado lo que ya habían elaborado con lo que yo propongo y no, como no tenía nada que ver, lo han hecho de cero todas. Que todas venían como diciéndome, ay Lola, yo quiero conservar una parte de mi programación porque no quiero este año liarme con eso. Al final empezaron a ver todos los documentos que yo doy y la orientación que yo quiero que le den a la programación y al final la han cambiado todas, no han dejado ninguna, nada de lo que tenían, o al menos la han mejorado considerablemente. Luego tengo otro grupo de alumnas que están recién salidas del máster y que se han preparado la oposición a un año vista. A ver, son súper trabajadoras, llevan trabajando a tope todo el año, han hecho una programación de muy buena calidad, pero han tenido que focalizar su preparación en una parte del temario. Tú no, es que de verdad es que es prácticamente imposible, ya lo veréis, que no es porque yo lo quiera, sino porque es que la verdad, ellas van preparadas, sí, o sea, van preparadas, van a hacer, pero claro, ya van más limitadas en cuanto al tema de a ver qué tema me ponen en el supuesto, ¿no? Y a ver si me cae bola, porque al final han tenido que bajar considerablemente tanto el número de temas como el número de bloques. Ahora os voy a hablar de la organización, como la tengo estructurada. Entonces, bueno, pues a lo mejor de los bloques de preparación, pues en lugar de estudiárselos todos, a lo mejor se han estudiado en profundidad dos, ¿no? Y controlan dos. De forma que si les sale algún supuesto práctico de esas temáticas, van a saber resolver. Que esa es lo complicado del proceso, ¿no? La aplicación de todo tu conocimiento en la resolución de los supuestos prácticos. Entonces, para mí, lo ideal serían 2 cursos, 2 años, de verdad. Y no lo digo, o sea, luego al final cada uno es verdad que cada uno tiene una circunstancia, esto también es un desembolso económico importante. Hay gente también que está trabajando que no le puede dedicar tiempo. De hecho, tengo alumnas este año que se han preparado a 2 años conmigo, que son interinas, dos concretamente, que se han preparado a 2 años conmigo porque ya tienen pues su trabajo, están trabajando, tienen su vida familiar. Entonces también han preferido, ¿no?, hacerlo también en 2 años porque conocen el proceso, conocen lo denso que es, ¿no? Y luego tengo otro grupo de alumnas que salieron del máster, que no tienen baremo y que se han preparado conmigo a 2 años. Y aquí sí nota la diferencia. Aquí notas que creo que conocéis a Ana y a... Aquí ya notas por todo. Es que ya me mandan un supuesto y es que el manejo que tienen con respecto a la estructura y a la resolución de mi esquema, de cómo yo la he entrenado, a la hora de aplicar todo el conocimiento complementario, eso ya es otra historia. No son tan, a lo mejor no están tan inseguras a la hora de resolver, tienen una perspectiva como mucho más práctica, porque ya el conocimiento, aunque no tienen, fijaros, no tienen
experiencia en el ámbito laboral, pero de eso se trata, de que tú vayas con la misma, en igualdad de condiciones con una persona que sí que ha trabajado, ¿no? Y que os podéis enfrentar al proceso, pues con una perspectiva buena, ¿no? No tenemos por qué ir ya en desigualdad, sino todo lo contrario. Entonces, como digo, tengo este año todas las casuísticas. Yo mi recomendación es esa. Mi historia personal es que yo en el 2021, esa convocatoria del 2021, que fue donde yo saqué la plaza, estaba convocada o iba a ser en el 2020, pero en el 2020 con el COVID se aplazó un año. Entonces yo me preparé durante 2 años en una academia y ese año de más a mí me vino de escándalo, porque ahí fue el primer año en la academia, yo iba cazando a moscas, literal, porque no me enteraba de nada. O sea, todo era sin estructura, un montón de conocimiento de golpe. Yo soy una persona como bastante rígida, inflexible, organizada. O sea, necesito todo que esté todo como muy ordenado, mentalmente que esté todo como muy estructurado para yo ir adquiriendo conocimiento poco a poco y ir ampliando, ¿no? Entonces, ese primer año yo lo recuerdo como algo catastrófico. Que yo decía, Dios mío, o sea, yo trabajaba en otra cosa y a jornada completa, estudiaba y yo decía, lo voy a dejar porque al final estoy en la academia, no me entero de nada, no consigo ponerme al día con todo esto, pero al final, bueno, pues yo soy bastante persistente y no lo dejé, ¿no? Por suerte. El caso y a lo que voy es que ese primer año, pues prácticamente fue una toma de contacto inicial con todo y casi no pude hacer nada de la programación, ¿no? Porque era una preparación como muy masiva, con mucho alumnado. En fin, era otro rollo. Entonces, bueno, el segundo año ya empecé a tomar contacto un poco más, entender un poco más los conceptos, la normativa, los ámbitos de nuestra intervención, nuestro trabajo en realidad, el del orientado, empecé a entender un poco más y ahí me di cuenta de que me tenía que diferenciar un poco de la masa, ¿no? Y de que todas aquellas cosas que me proporcionaban la academia, yo tenía al final que transformarlas un poco a mi manera para estructurarla y organizarla y que para mí fuera mucho más fácil. Y ahí fue cuando hice la estructura de mi preparación, que es la misma que a mí me funcionó y la que yo ofrezco en la preparación, que es una estructura que está diseñada en bloques, que está diseñada con temas, material complementario, normativa, material complementario orientado a la resolución de supuestos, ¿no? Y desarrollo normativo, y luego aparte de forma paralela la programación, ¿no? Entonces diseñé todo eso y a mí me sirvió mucho, pero es que ya cuando me dijeron que encima aplazaban un año más, aquello ya me cayó y dije, Dios mío, qué bien, porque además este año he estado trabajando en esta estructura, ahora tengo un año más para profundizar aún más en todo esto, ¿no? Y me preparé durante 3 años. Llegué al proceso súper segura y no quiero que suene a, "Mira, esta tía se lo cree, lo creída que es". No, a ver, no con garantías, porque el proceso ya sabéis, y ahora lo vamos a ver, que es imposible llegar con todas las garantías y por mucho que tú estudies y que domines todo, pues al final hay un factor azaroso que tú no controlas, ¿no? Pero lo que sí controla hay que llevarlo y hay que llevarlo bien. Y no podemos ir a un proceso selectivo de estas características con las cosas de puntilla. Aquí hay que ir súper preparados y hay que ir súper motivados a sacarse la plaza. Entonces, bueno, en mi caso yo iba súper motivada, me lo creí al máximo y fui con esa mentalidad. O sea, por la plaza la gente me decía, qué locura, pero si es que ahora a tu edad, bueno, ya soy tardía, entonces a tu edad ahora te va a poner, tú imagínate que ahora te tienes que ir a entrar en la interinidad. Digo, es que yo no voy a ser interina, ¿no? Yo quiero mi plaza, o sea, yo no pienso en otra opción. Y eso viene de la preparación y de trabajar mucho la mentalidad para el proceso, porque el proceso ya de por sí es muy destructivo, entonces eso hay que trabajarlo. Bueno, no os doy más las chapas. Hacemos otro día el coaching, ¿vale? Pero bueno, que quiero que sepáis que un poco eso, a los que estáis online, mi recomendación un poco sería que os planteéis, ahora tenéis todo el verano, que os planteéis cuándo queréis empezar vuestro proceso y que planifiquéis realmente mm, el tiempo que podéis dedicarle para que así decidáis si queréis prepararlo en un año o en dos, ¿vale? Bueno, voy a seguir porque si no... Vale, la próxima posición, como aquí he puesto aquí un interrogante, no lo sabemos, ya hemos hablado de ello. ¿Conocéis el proceso selectivo como las partes más o menos? Bueno, yo voy a hacer un repasillo para explicaros más que nada porque me va a servir a mí también para ir explicando cómo yo oriento la preparación, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, estamos en un proceso que es concurso-oposición. Eso quiere decir que hay una parte que depende, la nota depende
de los de exámenes, ¿no? De las pruebas selectivas, y hay otra parte que depende del concurso, ¿vale? Que eso es un baremo que ahora después veremos, donde tú sumas una serie de puntos en función de tus méritos, que pueden ser formativos o de experiencia. Y bueno, y ahí sumas pues un baremo que te sube la nota de tu posición. Em, la parte de lo que es los exámenes cuentan 2/3 de la nota final y la parte del concurso cuenta 1/3, ¿vale? De la nota. Entonces, bueno, esa sería la ponderación. Lo que es el proceso selectivo, perdón, la parte de oposición, se divide en dos partes, ¿vale? La parte uno y la parte 2. La parte uno es la parte escrita, la parte 2 es la parte oral, ¿vale? La parte uno a su vez se divide en dos, ¿vale? Tenemos una parte A y una parte B, ¿vale? La parte A es un caso práctico y la parte B es el desarrollo de un tema, ¿vale? Se hace en el mismo momento y cada una computa el 50% de la nota. Es decir, cada una tiene su propia nota, cada prueba, el tema por su parte y el caso práctico por su parte, y se hace una media entre esas dos notas, ¿vale? Y te darían la nota de la parte uno. La duración de esa parte del examen son 4 horas y media para hacer tanto el desarrollo del tema como el ejercicio. Una novedad que tenemos este año con respecto a las anteriores convocatorias es que, bueno, en mi año había 5 opciones con respecto al tema, es decir, te sacaban 5 bolas, ¿no? Y tú seleccionabas una. Ahora son 4, ¿vale? Entonces baja un poquito la probabilidad. Y este año justo tenemos también otro cambio que bajo mi punto de vista también es bastante importante, y es que en convocatorias anteriores daban la posibilidad de elegir entre dos ejercicios prácticos, entre dos supuestos. Este año ya solo ofrecen uno, ¿vale? Y un poco no sabemos, tenemos la incertidumbre de cómo se va a presentar ese ejercicio porque no sabemos muy bien pues si va a seguir la estructura que seguía hasta el momento. Ahora hablaremos de eso porque os quiero enseñar el examen de la última convocatoria para que lo veáis, ¿vale? Bueno, y luego también tendríamos la parte, bueno, esta es eliminatoria, ¿vale? Aquí hay que sacar más de un 5. Si no sacas más de un 5, pues no superas la prueba. Y para hacer la media de los dos ejercicios, ponen, o sea, la condición de que al menos tienes que sacar un 2,5 en uno de ellos. Con un 2,5 te hacen media. En uno de ellos tiene que ser 2,5, siempre y cuando la media luego sea mayor que 5, claro. ¿Vale? Sí, claro, 7,5. Mm. Así te saldría tu 5. Se ha dado el caso. Yo conozco casos de compañeras del año pasado que suspendieron el supuesto, no, perdón, aprobaron el supuesto práctico y el ejercicio sacaron un 3 o algo así, y la media hizo que aprobaran y se llevaron la plaza. O sea, con un examen suspenso. O sea, te quiero decir que luego cada tribunal, tened en cuenta que vosotros competís por tribunal y casuísticas pueden ser miles, en cada tribunal distinta, porque la gente con la que compites pues es parte de una posición distinta. Entonces, pues no se puede, vais a escuchar historias de todo tipo, ¿vale? Bueno, pues un poco sería esa la primera parte, y luego tendríamos la parte 2, que la duración total es 1 hora, que es la exposición oral, ¿vale? Y en esta exposición oral, eh, entre que haces una prueba y otra, si tú, esto es eliminatorio. Si tú aquí no sacas un 5, ya no te presentas al oral. Pues cuando salen las notas, hacen las convocatorias. Normalmente tardan como 3 días en convocar aproximadamente. No, 2 semanas no tanto. Mm. Bueno, tú haces el examen, es que depende, porque, por ejemplo, cuando yo fui tribunal, sí, cuando yo fui tribunal y el examen fue un sábado, nosotros la semana siguiente la dedicamos a corregir y el viernes ya salieron las notas y empezaron los orales el lunes siguiente, con lo cual fue solo una semana. Mm. ¿Qué pasa? Que sí que pueden ser 2 semanas con respecto a los últimos que se presenten al oral, porque todos los días en las exposiciones orales se convocan como 7 personas, no más, 7, 8 personas a lo sumo. Entonces, en cada turno, ¿el qué? No, hay un sorteo que en este año ha sido la ñ, hay un sorteo de una letra y entonces los orales se ordenan en función del apellido. Pues, ¿vale? Entonces, este año se presentan en la primera convocatoria, pues a partir de ese. El corte está en la ñ, ¿vale? Entonces, claro, habrá gente que los de la N.
van a ser los últimos en presentarse. Entonces, esto sí a lo mejor, pues en función de las personas aprobadas que hayan en su tribunal, pueden tardar incluso hasta 2 semanas en poder hacer el oral, ¿no? Bueno, la parte oral, como decía, es una hora de exposición oral y la exposición se divide en dos partes. Una se pondera al 30% y la otra al 70%. La parte que se pondera al 30% es la defensa del documento que nosotros entregamos, ¿vale? Que ahora vamos a hablar del documento. Tú expones tu documento, defiendes de forma global tu programación, ¿vale? Y eso computa el 30%. Aquí falta un dato y es que el 30% computa tanto la defensa del documento como el documento escrito. Es decir, que cumpla criterios el documento escrito. Esas dos cosas, o sea, atendiendo a esos dos criterios, ¿no? Lo que es el aspectos formales del documento escrito más defensa del documento escrito, te darían una nota y esa nota pues se ponderaría al 30%. Y luego tendríamos la defensa de un programa de intervención. Dentro de la programación tenemos que hacer lo que para los profesores las unidades didácticas, los orientadores trabajamos con programas, trabajamos con unidades, o sea, no con unidades, con actuaciones, ¿vale? O programas de intervención. Entonces, ahora hablaremos de eso también, pero bueno, que sepáis que computaría el 70%. Se destina media hora a la exposición de una parte y media hora a la exposición de la otra. Sí, sí. En lo que es el documento y la defensa de la parte general, cuenta el 30%, pero ten en cuenta que eso es siempre fijo. O sea, te quiero decir, tú entregas el documento y te lo estudias, la defensa de esa media hora, eso sí o sí lo vas a exponer. Es una parte como fija. La otra parte es, te sacan 3 bolas, son 12 actuaciones. No, elige entre tres. Entonces, claro, tiene como un poco más de peso. Yo entiendo que esa es la razón, ¿no? Es como esta parte fija, te la tienes que saber sí o sí, la vas a presentar igual y tiene un poco de menos carga en puntuación, ¿no? Que la otra, pues porque al final la otra es más azarosa y tienes que controlarlas todas muy bien, claro. Aquí es donde te luces. Para mí, la plaza en el oral, o sea, tú llegas, haces una exposición buena, con carisma, con un producto que es súper chulo, innovador, con materiales buenos, con recursos. Y encima lo sabes vender porque estás convencido de la efectividad de tu programa, porque te están escuchando y estás incluso aprendiendo. Eso es brutal, porque además es que se nota mucho cuando una exposición oral está preparada a cuando una exposición oral pues es mediocre. Y ahí el tribunal es donde pone porque te tiene delante, o sea, es muy. Y ahí ya se comparan. Sí. Sí, es una hora. Haces primero y además controlada con tiempo, o sea, no hay que pasarse con el tiempo. En fin, esto tiene que estar muy entrenado. Yo en mi preparación dedico una parte de la preparación al entrenamiento de esta prueba porque, como os digo, para mí es bastante importante. Ahora os voy a hablar de lo que son los documentos y la programación. Pero bueno, en cuanto a la estructura, entendéis más o menos, ¿no? La estructura se entiende. Bueno, y luego la parte del concurso, como he dicho, que es la suma del baremo. En casa bien, si tenéis alguna preguntilla, no sé si sabíais cómo funciona el proceso, ¿lo conocíais? Sí, ya sabemos cómo funciona. Genial. Bueno, si alguien no lo sabe y quiere hacer alguna pregunta, que me vayáis diciendo. Bueno, esto ya lo hemos hablado, la parte del tema, pues ya sabes que dan 4 alternativas, sacan 4 bolas en ese mismo momento, ¿vale? Donde estáis todos sentados ya para hacer el examen. Y de esas 4 alternativas, pues vosotros elegís cuál queréis desarrollar, ¿vale? Aquí tenéis en la presentación el temario. El temario, como dije, son 68 temas. Fijaros, los 68 temas, esto desde que yo me estaba preparando, 3 años antes de mi convocatoria, es decir, por allá por el año 2018, ya se rumoreaba y se comentaba que iban a cambiar los temas, porque resulta que existe nomenclatura en estos temas que ya está totalmente desfasada. Esto es nomenclatura LOGSE, fijaros. Orden del 9 de septiembre del año 1993, ¿lo veis? O sea, en esta orden es donde se publicaron los temarios o sea, que recoge el procedimiento de ingreso al cuerpo. No lo han cambiado. Mira, aquí vais a encontrar, a ver que vea. Pues no, 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 relajaros, relajaros, respirad, respirad. No, no. No, no pasa nada, porque los contenidos de nuestra disciplina son los contenidos de nuestra disciplina. De hecho,
Fijaros, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el tema 50 se llama, fijaros, la diversificación curricular y pone aplicaciones de los artículos 23 y 37 de la LOGSE. Evidentemente, aunque así se llame el tema, yo, en mi tema no está la LOGSE. Yo hago inicialmente una aclaración terminológica y una aclaración normativa y los situamos y los aterrizamos los temas en la realidad actual. Entonces, si cambian esto, yo reaccionaré rápida, que para eso mis alumnos pueden dar fe que reacciono muy rápido. Ahora os contaré lo que nos ha pasado en este procedimiento selectivo con los últimos cambios que han habido. Entonces, si eso llegara a pasar, yo reaccionaría rápido y acomodaría lo que ya tenemos a esa nueva estructura. O, por ejemplo, fijaros, el tema 51, que esto es brutal. Mirad cómo se llama el tema 51. Dice, las personas con retraso mental, características de su desarrollo, principios generales de intervención educativa. Entonces, claro, tú lo primero que haces es, claro, estamos hablando del año 93. Es que hay un abismo en educación, en psicopedagogía, en psicología, en pedagogía, es que hay un abismo está totalmente desfasado, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, en el año 2018, que yo fue cuando empecé el recorrido, esto ya se rumoreaba y ya se hablaba de que muy probablemente esto tendría que cambiar porque era una locura que estos temas, que tal, estuvieran tan desfasados, pero nos hemos montado en el 2026 y no hay noticias, con lo cual, pues bueno, pues no, yo no tengo mucha fe en que eso suceda. Pero bueno, lo que tenéis que saber es que son 68 temas, que yo estoy aquí para eso, o sea, que yo estoy aquí para preparar los temas y que doy el material. Ahora os voy a enseñar un tema para que veáis, pero que en caso de que esto cambiase, yo reaccionaría rápido porque ese es mi trabajo, o sea, el daros lo hecho para que vosotros tengáis que estudiarlo solo. Mira, esos temas yo los distribuyo en una serie de bloques temáticos, porque a nivel organizativo me parece que, a ver, esto lo tengo que quitar. ¿Cómo quito esto? A ver, no. Aquí, en la flecha, vale, sí, dándole a la flecha. Fresco nueva, ¿eh? Vale, mira, esta es la distribución de temas que he hecho, que bueno, un poco para que veáis un poco de forma general, tenemos un bloque temático que está más orientado bueno, no me va a dejar escribir, a la orientación educativa y a la tutoría. Digamos que es un bloque genérico que habla pues de nuestra organización, de nuestro trabajo, ¿no? De las disciplinas en general, cuáles son nuestros modelos de trabajo, los principios que rigen nuestro trabajo, cuáles son nuestras funciones en el ámbito educativo, la importancia que tiene el tema de la tutoría también, ¿no? Porque se considera una función, o sea, la tutoría es parte de la orientación educativa. Un poco ese sería. Entonces tenemos el bloque del 21, 22, 25, luego el 23 y el 24 son temas de asesoramiento, perdón, el 24 y el 26, perdón, son de asesoramiento, y luego el 17, que es el de la tutoría. Luego hay otro bloque que yo le he llamado atención a la diversidad, que es como genérico, ¿no? Este bloque contiene Perdona, contenido. Lola, Sí. no estamos viendo los bloques, yo solo veo distribución de temas por bloques. ¿No lo veis? Ah, Yo veo sí, ¿no lo estáis viendo? Pero ahora, es que, ¿sabes qué pasa? Que le he dado al enlace, me ha llevado a un archivo que tengo en mi Drive y creo que para poder compartirlo, como lo... Voy a compartir todo, Ah, todo. ¿y dónde se pone eso? Ah, venga, está ahí al loro, ¿no? Parezco nueva, José. Genial, ya sí lo veis, ¿verdad, chicos? Vale, ahora ya sí. Venga, como decía, este es un bloque genérico de orientación educativa y de tutoría, que son conocimientos muy básicos, ¿no? De nuestra disciplina, del asesoramiento, de nuestras funciones en los centros educativos, de la importancia que tiene la tutoría. Entonces, bueno, son temas que son muy recurrentes, fáciles y que normalmente cualquier persona que conozca un poco nuestra disciplina sería capaz de, con poco estudio, defender en una oposición. Entonces, es verdad que no son de mis favoritos para hacerlo en un examen de oposición, porque entiendo que en un proceso selectivo de esas características hay que intentar diferenciarse del resto, ¿no? Y la forma de diferenciarse es yendo seleccionando aquellas cosas que tengan dificultad para todos, o sea, que a ti te cueste estudiarlas, pero al resto también, entonces ahí hay que volcarse, por lo menos a mí me funcionó, mi estrategia fue así. Ahora os cuento los temas que me salieron a mí y cuál fue mi decisión y lo hice bien, porque fui la única que hizo ese tema.
Entonces yo creo que hay que desmarcarse un poco porque estamos en un proceso selectivo y esos temas pues son muy recurrentes. Cualquier persona, como os digo, con poco conocimiento podría hacer un tema de ese tipo. Luego tenemos el bloque de atención a la diversidad, que tenemos el tema 20, que es el de bueno, aspectos de la diversidad de condiciones personales en los alumnos, pues los estilos cognitivos, la motivación, las actitudes, los... un poco las diferencias, todo lo que atiende las características individuales que atienden a la diversidad, ¿no? El tema 34 sería el bloque de, digamos, el tema de compensatoria. El tema 39 es el tema de la evaluación psicopedagógica, que aborda, pues ya sabéis, una de nuestras funciones principales en la orientación. Y bueno, y el tema 50, que tenemos el programa de diversificación curricular, que como sabéis es una medida de atención a la diversidad. Luego estaría el bloque de NEA-NE, que este es un macro bloque, que es el primero, bueno, el primero por el que empezamos siempre es el básico de orientación, porque tenemos que conocer, como he dicho, ese conocimiento básico de nuestra disciplina y cómo se organiza, ¿no? Pero luego ya pasaríamos directamente al bloque NEA y NE. Y el manejo de este bloque también es muy importante porque tenemos que conocer pues, todas las necesidades específicas de apoyo educativo que tenemos hoy en día en el ámbito em, en el ámbito educativo, ¿no? De la orientación, y cómo se atiende o cómo se interviene con estos alumnos, porque además es también una de nuestros ámbitos de intervención la atención a la diversidad. Entonces, bueno, pues en este macro bloque tendríamos toda esa clasificación que marca la normativa con respecto a las NEA y a las NEE. ¿Vale? Entonces profundizaríamos en cada uno de esos temas. Para mí ese bloque es crucial y súper importante. Hay que llevarlo muy, muy bien controlado. Tradicionalmente, cuando se ponían dos supuestos prácticos, la dinámica ha sido siempre poner algo que tiene que ver más con la atención a la diversidad, ¿vale? Y algo que tiene más protocolario, o sea, que se resuelve con algún protocolo establecido en la normativa. Siempre ha ido en esa línea. Entonces, bueno, yo creo que es un bloque que hay que llevar, sí, sobre todo de cara a los supuestos prácticos. Bueno, luego hay otro bloque que es más de dinámica de grupo, pues habla pues eso de trabajo cooperativo, aprendizaje cooperativo, toda esta tendencia que hay en la actualidad con la metodología activa y participativa. Tenemos otro bloque ya de orientación académica y profesional, otro bloque que sería el de convivencia. Estoy en los temas, ¿vale? Luego cada bloque temático en cada bloque, según vamos avanzando, no solo vamos trabajando en los temas, sino que vamos trabajando también y profundizando en material complementario que voy dando relacionado con esa temática y vamos elaborando también la programación, ¿vale? Dentro de ese ámbito. Entonces vamos dándolo de forma paralela a todo, ¿vale? Pero bueno, está muy estructurado y es muy fácil de interiorizar la estructura. Luego tenemos los temas de enseñar a pensar, que yo saqué la plaza con el tema 31. Son temas que o te lo has estudiado muy bien, son muy memorísticos. No, o te lo has estudiado y te lo sabes, o es muy difícil que tú los puedas defender, ¿vale? El 32 es el de las técnicas de estudio, bueno, el 32 y el 33. Bueno, el 32 es más un programa de enseñar a pensar a nivel cognitivo y el 33 sería el de las TTI, ¿no? De las técnicas de trabajo intelectual. Luego tenemos un bloque de enseñanza y aprendizaje, que yo lo llamo ahí, porque de todo lo que son pues, todas las teorías del aprendizaje a nivel psicopedagógico, ¿vale? Y también mezcla un poco el tema de la didáctica, o sea, la pedagogía y la psicología, la importancia que tiene una disciplina y otra dentro de nuestra profesión, ¿no? De la orientación educativa. Hay otro bloque de psicología del desarrollo, pues, que aborda todas las etapas del desarrollo, pues asociándolo a la etapa de la enseñanza correspondiente, ¿no? Pues, por ejemplo, pues eso, la etapa de educación infantil, cómo se da el desarrollo en la etapa de la educación primaria, que corresponde al tema 8 y 9, y el desarrollo en la etapa secundaria, que correspondería al tema 10 y 11. Hay un bloque que habla más de la escuela y el entorno, pues un poco habla del tema de cómo trabajar, o sea, cómo la familia y el entorno influyen o participan en la vida diaria del centro, o cómo podemos fomentar desde el centro esa participación, un poco sería esa la orientación de ese bloque. Y luego tenemos el bloque de evaluación, bueno, pues, evaluación tanto del alumnado como del sistema, ¿vale? Como de los centros, o sea, a todos los niveles. Y bueno, y el mini bloque de investigación e innovación, un poco habla de la experimentación, de la innovación educativa.
Bueno, esa es la distribución un poco que tengo, en la que tengo estructurada los bloques. Uy, ¿dónde está mi sesión? Os voy a enseñar un tema para que veáis más o menos mi, mis propuestas, ¿no? En concreto, bueno, he puesto solo esta, bueno, he puesto este como ejemplo, el tema 21, que es un tema genérico de la orientación. Y mi intención enseñando el tema no es otra que veáis. A ver, uno de los problemas con lo que yo me encontré cuando me preparé era que a mí los temas que me daban eran muy, o sea, muy densos y muy largos, con muchísimo contenido. Entonces, yo me di cuenta y me he dado cuenta con el paso de los años también y en la preparación también que no todo el mundo sabe resumir un tema. Es decir, hay veces que hay personas que ponen el foco o le dan importancia a un contenido cuando tú tienes en el marco, ¿no?, de un tema tan amplio y hay personas que ponen el foco en otros contenidos. Entonces, yo lo que no quería era ofrecer temas súper tediosos para que ahora cada uno haga la elaboración suya, que me parece estupendo y está bien, pero me parece fundamental que si el criterio básico que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un tema es que debe contener, nosotros tenemos que dar respuesta al título del tema, ¿vale? Ahora, la importancia está en cómo voy a dar yo, con qué contenidos voy a dar yo respuesta al título del tema, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es coger mi rúbrica, ¿vale? Y atendiendo a la rúbrica, desarrollo un tema con contenido básico, con una estructura y dando respuesta en cada uno de los epígrafes en los que se estructura ese título del tema, ¿vale? Porque la máxima aquí es dar respuesta al título del tema. Con esto quiero decir, y voy al grano que me enrollo mucho, es que yo no voy a dar temas de 30, 40 folios como a mí me dieron, porque el ponerte a trabajar un tema conlleva mucho tiempo, un tiempo que no tenemos, ¿vale? Entonces ese trabajo yo lo hago por vosotros. Yo doy un tema, por ejemplo, en este caso tiene 15 páginas, si os dais cuenta con la portada, ¿vale? Es un tema, pues bueno, con la portada, quitando la portada y quitando este que es el índice, ¿vale? Pero es un tema que es un tema muy bien estructurado con su introducción, con su estructura epígrafe y subepígrafe, ¿vale? Con un marco normativo bastante importante, con un marco teórico también importante, porque uno de los criterios de la rúbrica es que tenemos que responder con argumentación epistemológica y normativa, ¿vale? Entonces, lo que dice la rúbrica es que tenemos que citar como mínimo tres referencias teóricas y normativas. Entonces, bueno, mis temas están cargados porque yo aprovecho, ya no solo mis temas están cargados, pero porque lo requieren, ¿sabes? Porque necesitamos tener este conocimiento para que el tema sea riguroso, que sea un tema donde el tribunal cuando lo lea diga, esta niña o este niño sabe de lo que está hablando, controla la normativa, controla perfectamente la temática y nos diferenciamos un poco del resto. Entonces, bueno, como veis, tiene 15 páginas, quitando el índice y la portada, ¿veis? Y bueno, al final, que esto es la bibliografía, son 14 páginas y lo normal es que tenga, lo normal en la extensión es que como máximo, que ahora se me viene a la cabeza uno que es más extenso, que tengan 16 como máximo. O sea, que yo os voy a dejar muy poco margen al trabajo de ese tema, es decir, tenéis margen, porque lógicamente, pues yo tengo que dar un contexto para que vosotros entendáis el contenido, pero que podéis estudiarlo sobre el tema, es decir, que vosotros subrayando y trabajando y haciendo vuestros esquemas, podéis trabajarlo directamente. ¿Quién me está... ¿Ha levantado alguien la mano? Hay un chat. A ver, ¿quién hay aquí? ¿Que me están escribiendo? ¿Caso no? La introducción y las referencias son por tema o por bloque. Están optimizadas, Cecilia. Yo tengo todo mi contenido está optimizado. De hecho, bueno, no sé si me seguís en redes sociales, pero he abierto hace poco un Instagram. Si no me seguís, por favor, seguidme, de recursos. Y bueno, me llamo en Instagram Lola-orientadora. Y en ese Instagram, Lola-orientadora-educativa. No sé, por ahí buscadme. Eh, Porque hice hace poco un manual de normativa, un dossier con normativa estructurada por elementos, por ámbitos.
¿vale? Por temática, porque nosotros como tenemos una normativa tan dispersa y tan amplia en orientación, pues ese sale de un repositorio que yo tengo para mi preparación, es decir, yo tengo un repositorio más amplio para mis alumnos, para aquí, para la academia que hemos estado trabajando durante toda mi preparación, y de ahí nace un dossier que es una parte, digamos, ¿no? Es una parte reducida de ese repositorio y he hecho una guía y la he facilitado por redes sociales y la verdad es que a la gente le está gustando mucho. Si la veis, ahí veréis un poco cómo trabajo. O sea, yo soy súper estructurada, soy muy organizada en todos mis materiales y en este caso, respondiendo a la pregunta de Cecilia, en el tema de la bibliografía me empezaron a escribir pues, compañeros, opositores y tal, para que hiciera un dossier que tiene que ver más con las bibliografías organizadas por ámbito. Entonces, estoy trabajando ahora en ello. Lo que pasa es que estoy en mi trabajo hasta arriba y lo tengo como un poco a media. Pero quiero decir con esto que eso no nace de la nada, nace de mi estructura, de la estructura de mi preparación. El dossier que estoy preparando ahora para redes es porque yo tengo optimizada la bibliografía en los bloques, ¿vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Cecilia, sí. La bibliografía es por tema, pero está optimizada siempre que se puede optimizar, se optimiza, ¿vale? Para que vosotros tengáis el recurso de la memoria, yo sé perfectamente que es súper limitado. Con lo cual, tanto los bloques en los temas bloques en los temas me refiero a, imaginaros el tema 21 y 22, ¿vale? El tema 21 y 22 tienen partes comunes. O sea, he hecho bloques completos donde está incluido en varios temas para optimizarla. O el tema 56 y 57 son dos en uno. Os vais a estudiar uno, pero en realidad vais a poder desarrollar dos. ¿Ha entrado una mosca? ¿Por dónde? Estoy alucinando. Dime, que te está ahí con... Sí, mira, os cuento. Yo soy, sí, yo os cuento, mira, mis alumnos lo pueden decir y de hecho es lo que hablan de mí, esto también en concreto porque yo soy bastante pesada con esto, mira. Es que yo soy de controlar todas las contingencias habidas y por haber. O sea, yo no soy de dejar nada al azar más que lo que el propio proceso implica, ¿no? Entonces, yo soy muy estratégica. Entonces, si nosotros tenemos 4 horas y media para desarrollar un tema y un supuesto práctico y ambas partes cuentan lo mismo, ¿vale? Tenemos 2 horas y cuarto y 2 horas y cuarto. Vamos a poner que hay 15 minutos. Tú cuando te enfrentas a un supuesto práctico no te pones a escribir de entrada, tú tienes que entenderlo, analizarlo y luego ya desarrollarlo. Tú ahí pierdes como mínimo entre 20 minutos y media hora, ¿vale? De entrada. Y en el tema, entre que te decides, no te decides y comienza un poco también. Entonces, yo lo que recomiendo es que en el tema, eh, primero que a lo largo de la preparación se entrene la grafomotricidad, o sea, la velocidad grafomotora. Y esto hay que hacerlo sí o sí, o sea, y es parte de la preparación. El entrenamiento en la escritura. Tenemos que ir súper rápido escribiendo, pero no solo eso, sino que además la caligrafía tiene que ser legible, limpia y bonita. Porque hay una cosa, y esto es impepinable, no es lo mismo leer un documento con una letra bonita, una presentación limpia, ¿vale? Que algo que está los renglones torcidos, en los espacios sin uniformidad, la caligrafía ahí de cualquier forma. Yo cuido mucho eso y se lo exijo a los alumnos. De hecho, hay una alumna en concreto, la ha machacado muchísimo y ha mejorado brutal, porque era un caso bastante extremo, por eso lo cuento, pero que hay varios, ¿no? Pero este era bastante extremo que la he obligado a escribir todos los supuestos, todos los temas y todos los documentos que ha ido elaborando y a los que yo le he dado feedback y que ha ido en una plantilla que yo le hice. En una plantilla que yo le hice, ¿por qué? Porque hay que conservar, cuando tú presentas un documento de estas características tan formal, tú tienes que guardar siempre los márgenes arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Tú que visualmente cuando tú veas un documento esté lo más recto posible, esté visualmente atractivo. Y entonces en esto tenemos que ser estrategas y situarnos en el punto de vista del tribunal. El tribunal son personas humanas que llevan corrigiendo muchas horas en junio sin querer estar ahí. ¿Vale? Que le ha tocado estar ahí, están obligados ahí. Entonces, ¿qué menos que le facilitemos el trabajo? Ellos lo van a agradecer y se van a sugestionar de forma positiva y se van a sugestionar de forma negativa si tú le entregas un documento de
un churro, primero, porque si no entienden tu letra, porque no es legible, no se van a empeñar en mirar si el contenido que ellos consideran como indispensable está o no está, lo van a dar por hecho o van a dar por hecho que no está, porque no lo leen. Y luego, la lectura de los exámenes es una lectura global, no es imposible para un tribunal hacer una lectura minuciosa de cada uno de los temas, no sé si me explico. Esto lo vi o lo comprobé siendo tribunal, evidentemente, no cuando me presenté, esto es algo que yo no sabía. Entonces, tú tienes que, en el desarrollo de tu tema, tienes que hacérselo fácil, que esa lectura global le facilite identificar aspectos importantes y contenidos imprescindibles de ese tema, que echarían de menos en caso de que no estuviera. Entonces, yo para eso soy muy estratega. Entonces, la grafomotricidad es muy importante que la entrenemos y eso se entrena escribiendo. Yo no corrijo supuestos prácticos si no me lo mandáis escrito. O sea, yo antes, y de hecho tú cometí ese error porque todos mis alumnos me empezaron a mandar supuestos prácticos en ordenador y esa semana no corregí ni uno. Libre total, porque me niego, o sea, a ordenador no se hacen los supuestos. Esto es un entrenamiento, hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, igual que hay que coger un tema y tú sabiendo si eres capaz de escribir en 2 horas 18 caras de folio, pues tú tendrás que hacer tus temas a 18 caras de folio. Tienes que adaptar el contenido a lo que tú puedas de una forma realista escribir. Y esto mejora, ¿vale? Otra cosa importante es que no se pueden escribir, otra norma que yo tengo es que no se puede, esto ya en la preparación os lo diré, pero bueno, que no se puede escribir más de 21 líneas por folio. Esto también es importante, no se puede agolpar la letra y que ahora el tribunal tenga que estar así ya con la presbicia mirando la letra ahí súper pequeñita. Claro, ahí pues tú juegas con el espacio interlineal para que se vea bonito, espaciado y para que ese tribunal que está leyendo pase la hoja rapidico, porque nosotros queremos facilitarle. Parece una tontería, pero todo esto es psicología, está todo esto súper estructurado. Más rapidico pasa más hojas, claro. Y ahora tú entregas un tema de 8 folios y ella lo entrega de 18. ¿Tú qué crees que le va? O sea, tú mentalmente, si no estás sosteniendo la atención, ¿no? O focalizando la atención, porque al final las correcciones son comparativas. Eso es impepinable, tú tienes que ir siempre comparando, ¿no? Entonces, a mí me sugestiona de forma más positiva un tema con 18 caras de folio que un tema con 8 caras de folio. Y encima el tuyo me va a costar más trabajo leerlo. Entonces, esto ya lo diré, pero yo soy súper para esto muy pesada, pero porque sé que funciona y o sea, no lo digo por decir, ¿sabes? Pero yo cuido mucho los detalles y todos, o sea, todos mis alumnos, todos han acabado haciendo un espaciado interlineal súper bonito, han mejorado la caligrafía y la presentación y todos guardan o sea, porque yo eso lo miro muchísimo porque lo considero que es fundamental y es muy imprescindible. Vale. Bueno, a lo que voy, que no me quiero, se suponía que la charla era de 1 hora, ¿vale? Sí, que me enrollo mucho. Bueno, este es un tema, y bueno, os quería enseñar una presentación de un tema, porque yo no solo doy los temas, sino también os facilito las presentaciones. Las presentaciones es un documento que hago yo mío para la clase, porque os explico, me parece mucho más bonito visualmente, os explico los contenidos. Entonces, pero yo sí que os lo regalo, o sea, yo junto con los temas y de forma digital vais a tener mis presentaciones. Lo bueno es que además las presentaciones por bloques tienen optimizados determinados apartados. Entonces, por ejemplo, el 21 y el 22, en la presentación vais a ver muy visualmente, ¿no? Pues esas partes comunes que hay en los dos. Y no sé, yo es que como tengo memoria visual, o bueno, la memoria visual la tengo bastante agudizada, intento sacarle provecho. Y yo, por ejemplo, utilizaba mucho lo que son las flashcards para la memoria. Entonces, bueno, pues yo hago estas presentaciones creyendo o pensando que esto también os puede ayudar a vosotros a la hora de repasar o de meterla. ¿Conocéis la aplicación de Anki? Bueno, ahí está el Anki o hay muchas. Son aplicaciones flashcards donde tú cargas las preguntas o donde tú cargas las diapositivas y luego a la hora de estructurar los repasos, pues te van saliendo las diapositivas y te van preguntando sobre eso. Entonces, bueno, con esa intención de facilitar un poco el estudio, pues yo os doy también mi presentación. Vale, esta es la rúbrica de corrección del tema, simplemente para que la veáis un poco. Esto es de dominio público porque salieron los criterios de evaluación no hace mucho y es la última actualización que hay de los criterios, porque antes había otros, ¿vale? Pero bueno, se parecen mucho. Lo que piden es una estructura del tema, índice, introducción, desarrollo, conclusión, que la expresión escrita sea buena, es decir, el lenguaje técnico y pedagógico, que haya precisión terminológica.
que tenga coherencia lingüística, coherencia léxica y gramatical, forma correcta y actualizada del lenguaje, ¿vale? Esto un 5%. Fijaros, presentación limpia, clara y ordenada, un 3%. Pero bueno, yo ya no lo hago tanto por la parte del 3%, que también tiene peso en las notas, sino por lo que os he dicho. O sea, la importancia de verdad de cuidar eso es por la influencia que tiene en el resto. Dime. Sí, en el tema. Cada tema tiene que tener su referencia. Tiene que tener su epígrafe. Sí, sí. Pero también La que haya usado en el. la bibliografía lo que falta, hay veces que poner- sí. No, pero eso no. Sí. En APA 7, bueno, es que claro. No, sí. Y los que venís de la facultad todavía tenéis muy interiorizado el tema de la APA y todo muy académico. No, aquí no te van a pedir la cursiva. Pero sí, bueno, la estructura, pero bueno, toda mi bibliografía está en APA 7, entonces estudiarte la bibliografía del tema. O sea, yo eso lo doy, ¿vale? Luego, nivel de profundización, concreción y actualización de los contenidos, de eso me encargo yo, que fijaros, esto es mayormente la calidad que tenga vuestro tema. Valoración, juicio crítico fundamentado. Esto es lo que había dicho, que haya una argumentación epistemológica y normativa, es decir, tenemos que desarrollar un tema que sea riguroso, que esté avalado a nivel teórico, ¿no? Bibliografía actualizada, por la comunidad pues, eso, científica y la comunidad de nuestra disciplina, ¿no? De la literatura especializada en nuestra disciplina. Y a nivel epistemológico, pues bueno, que lo que es el contenido de la orientación educativa esté actualizado, no sea algo que esté obsoleto lo que presentemos, ¿no? Y luego la capacidad de ejemplificación y aplicación de contenido, un poco esto es darle eh, darle contexto a los contenidos. O sea, que los contenidos no sean no se queden solo en la nebulosa de la teoría, sino que haya también cierta practicidad en todo lo que exponemos, ¿no? Que esto tenga una aplicación a nivel práctico. Luego, pues que estén todos los contenidos de forma ordenada y secuenciada, lógicamente. Y este año el criterio lo han puesto en 3 citas normativas. Otros años no hemos tenido ningún tipo de criterio y este año, o sea, el criterio era que hubiera, ¿no? Citas, pero este año ya tenemos un indicador concreto y es que existan 3 citas normativas o bibliográficas. Eso con respecto al tema. Bueno, con respecto al caso práctico, como he dicho antes, el supuesto práctico, a ver. Os voy a enseñar el del 2023, por ejemplo, para que lo veáis. Mira, en el supuesto práctico tenemos ahora mismo un poco de incertidumbre porque tradicionalmente te han puesto una situación problema y luego han hecho una serie de preguntas, que pueden ser entre 3 y 4 preguntas, en relación a esa situación problema. Entonces, en realidad lo que tú tenías que hacer es contestar y dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Resolver. Pero siempre esas preguntas estaban puestas para orientar esa resolución, ¿no? Era como una forma muy estructurada y ordenada de ayudar al opositor ¡ay! La lío. A responder. Entonces, bueno, este fue el supuesto práctico tal cual que pusieron en el año 2023, ¿vale? Que este es el supuesto uno y como veis aquí están las preguntas. Hubo en este caso 3 preguntas. ¿Vale? Y luego está el supuesto 2, que en este caso hubo 4 preguntas, ¿vale? Los dos supuestos, uno es de trastornos de conducta y el otro supuesto práctico fue del tránsito. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un poco de incertidumbre, porque la normativa lo que viene es que nos van a poner una situación problema, un supuesto práctico. Entonces, este cambio ha supuesto, pues, bueno, a nosotros en nuestra preparación no nos ha supuesto ningún problema, por lo menos a mis alumnas, porque la forma que yo tengo de entrenar el caso práctico es muy estructurada. Nosotros no solo contestamos preguntas, nosotros analizamos una situación problema. Creo que tengo aquí un esquemilla. Bueno, estos son los criterios del supuesto, ¿vale? Que han puesto solo 3 criterios. Justifica a nivel teórico y normativo la resolución del caso, ¿vale? Y resuelve de forma correcta y clara y por pasos el supuesto práctico y luego señalan el impacto, ¿no? El resultado final de tu intervención a la hora de resolver esa situación problema. Bueno, como decía, el hecho de que hayan cambiado el supuesto práctico y de que ahora haya una pregunta, nada, bueno, no una pregunta, no sabemos, ¿no? Pero va a haber solo un supuesto práctico, pero no sabemos si va a haber preguntas o una situación problema para que tú intervengas. A mí me da igual. ¿Por qué? Porque yo en el entrenamiento que he hecho con mis alumnos es una resolución de supuestos elaborando un programa. Nosotros trabajamos por programas. Los orientadores no cogemos y resolvemos. Bueno, sí.
Sí, cogemos y resolvemos sobre la marcha. Pero ya lo veremos cuando profundicemos que nuestro trabajo requiere de un análisis inicial de necesidades, siempre, de establecer un análisis inicial de necesidades, de establecer unos objetivos antes de intervenir y hacer una planificación de todo eso, ¿no? Entonces, yo enseño a resolver supuestos prácticos elaborando programas. ¿Vale? Elaborando programas. ¿Qué pasa? Que todo el contenido que necesitamos para resolver los supuestos prácticos los vamos a ir viendo con los temas, ¿vale? Los vamos a ir, y con el material complementario, de forma que, pues imaginaros, en los temas vamos a tener pues todos los autores relevantes de todos los ámbitos, vamos a ver el contenido a nivel teórico, en el material complementario vamos a ir viendo la normativa. Después vamos a ver, hay una parte importante de la preparación que la destinamos a dar muy en profundidad cómo se organizan los centros educativos, con quién nosotros nos coordinamos dentro de un centro educativo. Eso lo tenemos que manejar súper bien para poder, cuando nosotros vamos a intervenir en una situación problema, saber con quién contamos, con qué agentes contamos para coordinarnos y poder resolver esa situación. Las coordinaciones, recursos materiales. Un orientador tiene que conocer recursos de todo tipo, porque es lo que se espera de nosotros. O sea, de nosotros se espera que nosotros facilitemos soluciones, recursos, materiales, ¿vale? Que conozcamos nuestra normativa, que conozcamos formas de hacer y de resolver. Y luego, pues, una parte ya de organización de la respuesta a la situación problema. Entonces, a mí me da igual que pongan preguntas o que no pongan preguntas, porque siempre resolvemos siguiendo mi sistema, el que tengo yo dentro de la metodología de mi preparación, ¿vale? Bueno, pues ya está. En cuanto a la parte uno, digamos, de la parte escrita, la clave de un tema 10 es la buena redacción, el rigor y la estructura. ¿Se puede individualizar cada tema? Estas son preguntas típicas, ¿no? Pues claro que podéis individualizarlo, de hecho debéis individualizarlo a vuestra extensión y a vuestra comprensión también, ¿no? De una forma en la que vosotros os sea más fácil memorizar. El estudio de los temas es memorístico y el del supuesto es más comprensivo. El éxito del proceso se basa en la planificación, dosificación y constancia. Esto es muy importante. Yo le doy bastante importancia a esto. Yo creo que en este proceso la planificación es brutal y el mantenerte consistente con esa planificación también es, o sea, el adquirir un compromiso personal con la planificación que tú te hagas también es muy importante. Establecer objetivos realistas a corto y medio plazo, me refiero aquí. Lo frustrante de este proceso es que muchas veces queremos hacer mucho cuando realmente no podemos, ¿no? Pues no sé, tengo alumnas este año que tienen familia, que tengo una alumna que tiene dos mellizos, que yo no sé la pobre cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho, o sea, y está ahí a full. Pero sus metas son las que son, o sea, tenemos que partir siempre de nuestra disponibilidad, de nuestras circunstancias personales y atendiendo a eso, ponernos objetivos realistas y planificar, ¿no? Eh, es importante cambiar el chip, ya no somos estudiantes sino opositores. A ver, a esto me refiero que hay que abordarlo todo desde el principio, no podemos relegarlo todo súper al final, porque como os digo, en el avance de la preparación se hace todo por bloques temáticos. Lo tengo todo estructurado y secuenciado para ir avanzando en el conocimiento de esos bloques. Si tú te quedas descolgado e intentas dejar cosas para el final sin avanzar inicialmente en esa preparación, al final todo eso tiene una repercusión negativa y no avanza de la misma forma. Entonces, en ese sentido, pues hay que hacer un poco de reflexión y de comprometerse un poco. También le doy mucha importancia a los simulacros. Hacemos 3 simulacros en la preparación, ¿vale? Uno por trimestre. Y luego, pues, bueno, mi metodología ya os la he contado, así que nada. Vale, la parte 2, como he dicho, y voy un poquito más rápido, es la defensa de la programación, ¿vale? Se puede elegir entre la elaboración de un plan de actuación de instituto o la elaboración de un programa de intervención de OE. Es decir, podéis decidir vosotros si queréis hacer una programación para primaria e infantil o una programación para secundaria. Vosotros decís, ¿vale? ¿En base a qué? Pues hay mucha gente que decide, pues en base a sus gustos personales, a su experiencia profesional, no sé, lo que os apetezca, cada uno tiene su, algo, ¿no? La pantalla. Ah, bueno. Bueno, como digo, el documento se puede hacer de secundaria o de primaria
y habría que entregar pues ese documento, ¿no? Y luego en la defensa, como he dicho antes, habría que defender la parte general del plan y una actuación, ¿vale? Una defensa de una intervención, que valdría el 70 y el 30. Esto ya lo he explicado antes, así que lo paso rápido. Según la normativa, la orden de convocatoria, estos serían los contenidos mínimos que debe tener un programa de departamento de orientación. Pero evidentemente esto no, esto es muy básico. Yo desarrollo mucho más el índice porque es mucho más realista, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que estos serían los contenidos mínimos tanto de un instituto como de un EOE. No voy a entrar al detalle ahora en eso porque tampoco tiene sentido ya. En cuanto a la exposición oral de la actuación, psicopedagógica, como ya os he dicho, se elige entre 3 bolas que se extraen al azar, ¿vale? Entonces, una vez que tú extraes la bola, lo que hacen es que te meten en la encerrona, que se le llama comúnmente, donde tú permaneces, que es un aula al lado de donde está el tribunal, ¿no? Entonces tú permaneces durante una hora en ese aula solo, ¿vale? Sin móvil y sin material digital ni nada. Tú puedes tener tu programación didáctica y tus materiales de preparación, ¿vale? Porque se trata de que utilices esa hora para pues leerte y preparar tu defensa. Todos mis alumnos han hecho materiales, sí. Tú te plantas allí con tu material. Y encima, yo hice A3. Yo hice- a mi alumno creo que ninguno ha hecho esa locura, pero yo hice A3 y plastificado. Yo iba con una bolsa, o sea, sí, de hecho era la única que iba o sea, con bolsón de, claro. Los, los materiales es un recurso, es que es un recurso del que hay que hacer uso sí o sí, porque mira, yo se lo digo mucho a mis alumnos, sí, al final no es, o sea, tú te tienes que plantar delante del tribunal a vender tu producto. Y esto me recuerda a la típica peli americana esta, donde las empresas de marketing están vendiendo su producto a una empresa. ¿Me explico? O sea, que están haciendo su presentación con sus tal visuales, su idea. Esto es igual. O sea, al final se trata de que vosotros, a nivel expositivo, ¿vale? Vuestra comunicación verbal, no verbal y vuestros materiales y vuestro uso de la pizarra llega al tribunal. Y tienes que hacer uso de todo. Es verdad que luego esos documentos no pueden ser material curricular, pero pueden ser imágenes, pueden ser infografías, materiales de elaboración propia, lo que sea para que el tribunal que te está viendo no pierda la atención de ti y de tu presentación. Entonces, al final, usar materiales para mí es imprescindible. O sea, ir a una presentación de este tipo sin materiales es un pecado. Para mí es un pecado. Entonces, bueno, se trata un poco de que tú cuando te sacas lo que sí, cuando sacas la bola, no te tienes que ir con todo tu carro de tal. Tú lo dejas allí todas tus cosas en el aula y te llevas solo las cosas de tu programación, ¿vale? Y te las preparas en esa hora. Tú sacas 3 bolas al azar delante del tribunal y tú en ese momento eliges el número de... Eliges. Te dan 2 minutos. Elige. De hecho, hay gente que tiene que incluso mirar su programación, que la tiene delante para ver qué número. No, pero al final te lo vas a saber, tranquila. Lo mira, lo mira. Puedo mirar un segundo y ya mira y te dan, o sea, no hay problema y ya eliges. Vale, entonces tienes esa hora y en esa hora tú te preparas y tú preparas tu exposición. Te dejan una cuartilla de folio para que tú hagas un esquema, pero solo de la parte de la intervención. De la parte del PADO no, del programa general no. La parte del programa general no puedes hacer ni apoyos visuales, ni puedes utilizar recursos, ni puedes utilizar esquema. La del 30%. Sí, la parte general del documento, ¿vale? En esa parte no puedo utilizar material, pero en la otra sí te dan, incluso ellos te facilitan, hay una pizarra. Es que depende del centro donde te toque. No, no, no. Hay un criterio que es uso efectivo de la pizarra. Tú tienes que usar la pizarra. O sea, es desplegar. Esto se entrena, ¿vale? Y lo entrenamos aquí. O sea, es desplegar todas las actitudes a vida y por haber, y por haber, ya no solo en cuanto a la excelencia del contenido, que vamos a hacer cosas súper chulas, ya lo veréis, la forma en la que tengo orientada la programación, sino a nivel expositivo. Tenemos que ganar seguridad, tenemos que dominar el espacio, tenemos que dominar la comunicación verbal, el contacto visual.
la comunicación no verbal también, ¿vale? El cómo gesticulamos, todo esto es importante y se trabaja, ¿vale? Bueno, un poco eso. Si en casa tenéis alguna cosilla que comentar, me vais diciendo. Bueno, las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto es que tenemos que decidirnos entre OE o Departamento de Orientación, que vamos a ir elaborando el documento paso a paso. Yo voy a ir proporcionando epígrafes como modelo. Es importante tener en cuenta que la elaboración es personal, original y única. Hay que tener en cuenta también el tema de las penalizaciones con las faltas de ortografía, que no sabéis el problema que ha habido con esto, porque claro, ahora penalizan si tienes faltas de ortografía, te invalidan el documento. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Y luego, pues nada, que las destrezas expositivas hay que darle importancia y yo se la doy dentro de mi preparación. Mira, aquí tenéis, bueno, esta diapo la he metido para que sepáis que dentro de la academia, de los servicios, aparte de mi preparación, ¿no? De la preparación de orientación, aquí en la academia pues tenéis también masterclass gratuitas mensuales con expertos que van haciendo pues con psicólogos, nutricionistas, asesores de hábitos de vida saludable, en fin, que dan como jornadas, vienen también formadores del CEP a las charlas, en fin, que José en ese sentido pues contacta con un montón de perfiles profesionales que pueden aportar mucho, ¿vale? En todo este proceso. O sea, que ya no es solo lo contenido de mi preparación, sino que contáis también con otros servicios. Bueno, esto más o menos lo hemos ido hablando. Bueno, el enfoque holístico, como acabo de decir, porque desde la academia pues intentamos abordar una preparación que no sea solo a nivel de la especialidad, sino que un acompañamiento integral. Y ahora con respecto a lo del baremo, no voy a entrar demasiado en detalle, pero bueno, para que sepáis, el baremo viene como subdividido en tres grandes bloques, ¿vale? El primer bloque El primer bloque tiene que ver con la experiencia docente previa. Y aquí es impepinable. O has trabajado o no has trabajado. No hay mayor historia. En caso de que hayas trabajado, pues puedes conseguir en esas categorías un máximo de 5 puntos. ¿Vale? Ellos pueden conseguir 5 puntos ahí. Luego, el segundo bloque del baremo se pueden conseguir otro máximo de 5 puntos y este está en torno a la formación académica. Y aquí sí, aquí ya sí que podéis rascar, porque dependiendo del expediente académico, podéis rascar entre 0,5, 1 o 1,5 de la carrera de acceso. Sí. ¿Vale? Eh, ¿De qué depende? Sí, de 5 a 7,5 hay 0,5, de 7,5 a 8,5 tarde. Eso se ve en la convocatoria, ¿vale? Es que no me lo sé de memoria, pero puedes conseguir o 0,5 o 1 o 1,5 en función de tu nota, ¿vale? Luego, los posgrados que tú tengas, el de acceso no, el MAES no, ¿vale? El MAES es habilitante, es un requisito, ese no puntúa. Pero si tienes posgrado, doctorado o premios extraordinarios, pues también te pueden dar hasta 2,5. Esto está desglosado en la orden de convocatoria. Aquí yo lo he puesto de forma. No, el título. Que tenga el título, la nota no. La nota solo para la carrera. Otras titulaciones universitarias, ¿vale? Si tenéis otro grado o alguien tiene una licenciatura, otra titulación. O si tiene enseñanzas de régimen especial o alguna FP, pues si ha hecho bueno, los idiomas, por supuesto. O si tiene algún técnico superior, algún técnico. Título de director, de ocio y tiempo libre. Pues no te sabría decir. Habría que ver. Cuenta. A ver, ante la duda tú lo vas a subir todo, o sea, te quiero decir, yo subí todos los títulos que yo tenía de hasta el momento sin saber si serían, o no sé, tú todo para arriba, o sea, todos los subes. Porque sé que los cursos, estas cosas, sé que tienen que, después de haber acabado no sé qué formación, o como que el tiempo es importante. Pero No, pero es que me estás mezclando. Esto es formación académica. Tú me estás mezclando con el tercer bloque, que es otros méritos. Porque es otro bloque temático. Una cosa es las titulaciones extras que tú tienes, titulaciones oficiales. Entiéndese por titulaciones oficiales, no cursillos. Posgrados, grados, ¿vale? Enseñanzas de régimen especial, inglés, ¿vale? Una pregunta. Sí, dime. Con los idiomas, ¿qué idiomas son los que, por ejemplo, con el título de inglés,
¿A partir de cuál contaría el punto? Por C1, medio punto. C1. ¿Y da igual que sea de aptis o tiene que ser de Sí, algo sí, sí. concreto? Bueno, hasta el momento no sé si eso no cambia. A ver, aquí está C1. Si eso no cambia, sí, en principio, hasta el momento ha estado contando también el de ASTI. Eso es que la orden de convocatoria se especifica. Pero ante la duda, pues. Vale. No creo. No creo. Vale, bueno, y luego tenemos esta parte de otros méritos, que esta parte de otros méritos casi todo el mundo la lleva, porque esto se pueden conseguir esos 2 puntos haciendo lo que son formación permanente, que son los típicos cursos que hace todo el mundo para acumular. Y esto es lo que tú estabas diciendo, que los títulos que tú te sacas de estos cursos no pueden haberse hecho en fechas paralelas. Si tú vas a hacer estos cursos, que ya, si os preparáis conmigo, ya os daré indicaciones para hacerlo. Tú tienes que tener en cuenta primero la hora de cada uno de esos cursos y ir empezando uno después del otro para que en el título aparezca en fechas consecutivas, que no se solape. ¿Vale? Y estos son los 2 famosos puntos de otros méritos. ¿El qué? Pues no sé, pues no quieren que. Vale, no. Otros años lo han invalidado, entonces qué necesidad, ya está ahí. Bueno, pues chicos, el horario en el que yo daré la preparación en septiembre serán todos los viernes, y empiezo en septiembre, la primera semana de septiembre empezamos, todos los viernes de 4 a 9, ¿vale? El resto de la semana, pues mantenéis contacto conmigo pues vía email, yo tengo con mis alumnos un chat de WhatsApp de difusión, donde yo, pues si tengo que informar de algo, lo hago a través de ahí, vaya a dar mi teléfono. Lo único que es verdad que, pues, se utiliza con cabeza, con cosas importantes. Online también se puede, sí. Ya no prefiero online, sí, grabado. Claro, claro. Sí, mira, nosotros tenemos, sí. Claro, claro. No, no, nosotros tenemos disponible, eso es otro servicio que ofrece la academia, que bajo mi punto de vista también es muy positivo. Y es que si puedes venir presencialmente, pues genial. Si no, lo puedes ver en directo de forma telemática, conectándote dentro de la plataforma virtual del aula virtual, o lo puedes ver en diferido, porque dejan la clase grabada 1 o 2 semanas. Mira, lo normal es 1 semana, pero imagínate que esa semana te has liado con tu trabajo, has tenido mil historias, pues llama a José, oye José, que esta semana no he podido ver la clase, ¿podrías dejarla 1 semana más? Entonces ellos amplían, porque eso se va borrando, es decir, la clase del siguiente viernes borra la anterior. Pero no ha habido ningún problema este año con respecto a esto, porque se le dice y él lo deja, ¿sabes? Deja. Vean, igual de Ahí, para no trabajar. claro, claro, claro. Si puedes estructurar lo que he dicho antes, la planificación es muy importante. Dedicar este primer año a tomar contacto y hacer la programación. Y luego el segundo año ya pues, ir profundizando en contenido. La planificación es fundamental y eso ahí tenéis que hacer una reflexión más personal y vosotros orientarlo en función de vuestra casuística personal. Y luego, bueno, las clases normalmente, y digo normalmente porque esto también puede variar en función del día, ¿no? Y de cómo yo me planifique la clase. Pero lo habitual es que vayamos dando todas las partes de la oposición de forma paralela. Entonces, hay clases que normalmente veremos al principio de la clase tema, luego corregiremos supuestos y luego veremos cosillas de la programación, ¿vale? Eso suele ser, pero vamos, que esa estructura puede variar, porque de hecho varía bastante, porque depende de por dónde vayamos. Mira, lo que me habías preguntado, opciones presencial y online. El aula Y, virtual es súper intuitiva. ¿Vaya a y los hablar, Ali? supuestos, ¿has comentado que los corregías individualmente o esos ya se corrigen en clase? Sí, depende. Los supuestos prácticos normalmente se corrigen en clase, los corregimos en clase. Y luego lo bueno es que yo doy un supuesto, una propuesta de resolución. ¿Vale? Entonces, por mi parte, siempre vaya a tener en cada supuesto práctico que os pongo semanalmente una propuesta de resolución. ¿Vale? Ahora, si hay algo puntualmente que tú quieras que yo, o sea, o vosotros queréis que yo corrija o que revise, pues lo vamos viendo. Vale, y esto ya es lo último, la cuota mensual, importante. Nosotros empezamos en septiembre y la cuota mensual, la mensualidad son 180 euros. Las clases son todos los viernes, normalmente son 4 clases al año, sí, al mes. Y bueno, y todo el seguimiento que yo hago semanal.
Luego hay gente que empieza en noviembre, en diciembre, en enero, en función del mes en el que se empieza, la cuota aumenta, porque claro, al final la preparación tiene un valor. Y las personas que empiezan más tarde tienen acceso también a lo anterior, con lo cual al final es lo mismo. Y más vale empezar desde el principio y ya pues te conectas y te enganchas a la preparación, ¿no? Bueno, la academia tiene una oferta que en lugar de 180 euros se pueden pagar 170 euros si hace una promoción de Instagram. Esto ya lo tenéis que ver en el Instagram de la academia. Ya no sabría, creo que es haciendo una publicación y nombrando a compañeros, lo veis, ¿vale? Y hacen una rebajilla de 10 euros. Y hoy, o sea, las personas, hoy solo el día de la sesión informativa, las personas que estén interesadas y que se matriculen, pagan una mensualidad de 160 euros. ¿Vale? Tienen como una rebaja de 20 euros, de 10 euros en caso de que se haga el de este, ¿vale? Así que vosotros lo pensáis y que sepáis que tenéis esa promoción que pone en marcha la academia. Pero Lo habláis con José, sí, pero no lo sé, pero vamos, será, a lo mejor te puede dar hasta mañana, te quiero decir, que es una promoción que sacan, pues para la gente que lo tenga ya decidido y quiera matricularse, pues se le baja esos 10 o 20 euros y se matriculan hoy con esa promoción. Ahora le preguntas a él más concretamente, Y ¿vale? si se empieza en septiembre, serían 180 euros al mes. Sí, O se sea que empieza, no van cambiando los precios en función de los meses, ¿no? Eso es en si tú función de empiezas cuando tú de cuando empiezas. empiezas, efectivamente, si empiezas más tarde, tu cuota Ah, vale, es más alta. vale, vale. No, para el año siguiente los antiguos alumnos 160, da igual cuando te matricules, sí, tienen esa oferta para los antiguos alumnos. Y ya está, luego no sé cómo venir, pero bueno, los que vayáis a venir en coche, pues la academia da la opción de que compréis una hora de parking por 60 céntimos. Entonces, si venís en coche también es una opción. Ellos dan los tickets y le pagáis la hora a 60 centimillos y ya está. Y bueno, aquí tenéis las redes sociales y eso. ¿Alguna preguntilla? ¿Qué queráis? Me he extendido un montón, porque además se suponía que era una hora, 6:30, 7:30, esto me suele pasar siempre. Ya. A ver, voy a ver. supongo que no irá. Sí, 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 pero además todo esto lo vamos a ver muy, muy, muy en profundidad todo, o sea, como parte de la preparación, ¿sabes? Que nosotros cuando empecemos en septiembre y empecemos con toda la planificación, ahí vamos a hablar de millones de cosas importantes desde el inicio, de cara a la preparación, a la organización de la preparación, o sea bueno, no os preocupéis. Ahora, con que hayáis quedado con una idea global de la preparación, también que me conozcáis a mí, que veáis un poco cuál es mi metodología, la forma en la que he organizado la preparación, pues esa era la idea un poco, ¿vale? ¿Y en el aula virtual habría que ir entregando las cosas? ¿O no Sí. es así? Sí, mira, en el aula virtual, cuando ya sois alumnos de la academia, tenéis habilitada una parte, un espacio de personal, ¿vale? Donde tenéis pues contacto conmigo, donde tenéis todos los materiales de cada una de las sesiones, porque yo las voy facilitando a través de la plataforma virtual, ¿vale? Yo voy facilitando los materiales, entonces es muy intuitiva el aula virtual. Tú accedes, tienes todos los materiales, tienes el link para la clase si la vas a seguir de forma, o sea, online. Y luego tiene otra parte donde está el enlace de la clase si la va a ver de forma en diferido, ¿vale? Entonces, bueno, pues está todo como muy, muy estructurado, ¿vale? Muy intuitivo. ¿Alguna preguntilla más, chicos? Chicas.